Bienvenidos a Yo Soy University, la Universidad de la Conciencia. Miren, soy muy feliz, muy contento. Voy terminando mi rutina del día y justamente en mi reflexión de la mañana anclaba toda una serie de informaciones que he podido vivir y quería compartírselas. Primero que nada, quiero presentarme. Para los que no me conocen, soy Gerard Silva. Soy un joven normal que creció en el Estado de México. Actualmente estoy en Tulum. Escapé del sistema desde 2024. Tiene 2 años que me dedico a vivir desde mi pasión, que es el despertar de conciencia. Y apoyo a otras personas a que justamente puedan lograr esos objetivos, a que puedan salir del sistema, que puedan desbloquear todos los miedos, a conectar con todo su potencial y con Dios. Y justo quiero compartirte, mira, yo he pasado alrededor de 32 años sin entender esto que te voy a compartir. Y puedo ver cómo todas las caídas que tuve, puedo ver cómo todos los errores, toda esa desviación, como lo llama Napoleón Hill, todo ese driftear, estar perdido en la vida, se da por una obra maestra del sistema, de la Matrix, que es, mira, hice una pausa porque quiero que comprendas esto. La Matrix es el sistema, es el conjunto de ideas, es el conjunto de miedos, es la manipulación de forma inconsciente. Cuando Napoleón Hill en 1938 entrevista al diablo, a esta energía de baja frecuencia, el diablo le dice que manipula al 98% de la humanidad. A esto es a lo que le llamamos la Matrix, a los miedos en común, a lo que te han dicho que es la vida. Y justo vamos a pasar al punto central, pero quiero antes hacerte una pregunta. Mira, ¿qué es lo más importante que te han dicho que es lo que hay que hacer o lo que hay que buscar en la vida? A ver, seguramente por el título ya tienes una idea, pero quiero que lo escribas sinceramente, piénsalo y qué es lo más importante que te han dicho que se tiene que buscar o a lo que tienes que llegar en la vida. Y la mayoría de veces, o casi el 100%, es el dinero. Más cuando somos hombres, porque es como la tasa medidora con la cual validas que un hombre es de alto valor o que un hombre tiene potencial. ¿Sí me explico? Ahora entiendo por qué en el pasado todas las personas estaban alrededor de las chicas que eran mis novias, o sea, era como, es una persona que no te conviene. ¿Sí me explico por qué? Porque no había esta tasa medidora. Sin embargo, yo sabía que eso no era, algo dentro de mí me decía que eso no era el éxito, pero vamos por ello. Mira, quiero compartirte, a ti y a mí y a la mayoría de personas en el mundo estamos manipuladas por esta programación que es perseguir el dinero, y te lo quiero compartir en mis experiencias porque son las que más conozco, las que he encarnado, y de ahí desglosamos el aprendizaje. Mira, yo desde muy joven, aproximadamente a los 18 años, empecé a perseguir el dinero. Me daba cuenta de forma inconsciente que de cierta forma el tener dinero te daba seguridad, me hacía sentir un mejor hombre, podía acceder a cosas, podía tener palabra, porque el dinero me hacía sentir validado. ¿Me explico? Conforme fui avanzando, a los 19 años empecé a generar dinero. Como ya lo he compartido, empecé a comprar, vender celulares, después motos, después coches. Y a los 21 años me iba bien en el emprendimiento, comprando, vendiendo coches, negociando, haciendo negocios, vamos a llamarlo de alguna forma. Claro, de donde vengo, de una forma muy inconsciente y sin herramientas. Pero eso era para mí tener ese tipo de resultados, vaya. ¿Qué fue pasando? Después, como lo he compartido, mi papá entró a la cárcel, vendí todo lo que tenía y empecé ahora a buscar el dinero, ya no de esa forma porque no me alcanzaba. O sea, en el emprendimiento, cuando estaba en ese punto de mi vida, no podía tener un sueldo fijo, vamos a llamarlo. No sabía más o menos cuánto era. Era lo que fuera sucediendo con base al comercio. Entonces, ¿qué pasó? Perseguí el dinero como mesero. Entonces me di cuenta que era una labor en la que había dinero diario. ¿Sí me explico? Yo iba, tomaba mesas, trabajaba un turno, 2 turnos, y eso me generaba un ingreso al día, 200, 500, 1000, ¿sí me explico? Al día. Entonces, ¿eso qué pasó?
que justamente fue reafirmando que eso era la felicidad. ¿Sí me explico? Que eso daba y cubría toda esa falta de vacíos que yo no había cubierto. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que aunque yo ganaba aproximadamente, no sé, a los 21 años 12,000, 13,000 pesos, posteriormente a los 22, 23 años empecé a ganar entre 30,000 y 50,000 pesos al mes trabajando como mesero en Chili's, pasaba algo que no me hacía sentido. Y quiero compartirte, llegó una época que como yo era mesero, la chica con la que salía en ese tiempo se dedicaba a lo mismo. ¿Casualidad? No. Era quien yo era, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué vas a atraer? Lo que tú eres. Pero eso lo profundizaremos en otro tema. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestra vida se convirtió en una vida nocturna. ¿Por qué? Porque regularmente quien ha trabajado como mesero sabe que es, primero que nada, mucho estrés. O sea, el precio del dinero lo pagas con estrés. Todo el tiempo estás estresado, todo el tiempo te estás peleando con las personas, todo el tiempo estás teniendo una vida apresurada. La mayoría de veces los turnos siempre son en la noche. Tienes que mal comes, estás preocupado porque no ha salido la comida de las personas, porque ya quieren sus bebidas. Y regularmente todo el tiempo se vive en la noche. ¿Sí me explico? Entonces yo recuerdo que en este tiempo yo trabajaba aproximadamente como de 3 a 5, entraba todos los días o la mayoría de veces y salía entre 1, 2 de la mañana, incluso a veces 3, 4 de la mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Que esta chica trabajaba a la misma hora. Entonces yo salía, la recogía y buscábamos qué cenar. Entonces, ¿qué pasaba? La misma mentalidad de estar en ese contexto es como me merezco salir a comer. Entonces, ¿qué era? Pues buscar tacos en la noche, buscar lugares que estuvieran abiertos. Y el chiste es que terminaba durmiéndome entre 5 y 6 de la mañana todos los días. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegó un momento en el que al dormirme 5 o 6 de la mañana, yo me paraba al otro día a las 4, 3, 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque obviamente estaba cansado. El trabajar como mesero literalmente es algo demandante, no, bueno, físicamente y mentalmente, pero era porque estaba vacío, ¿me explico? Y ahí es donde me di cuenta del primer flashlight que hizo que generara esta píldora de conciencia. Y ve, yo tenía a mis 22, 23 años la vida que yo había soñado. Tenía a la mujer de mis sueños, tenía o vivía más bien en un departamento en una buena zona, aproximadamente 2, 3 calles de Reforma, para los que conocen la Ciudad de México. De donde yo vengo, eso era un logro, o sea, algo maravilloso. Tenía la moto último modelo, claro, para lo que me podía permitir, pero para mí eso era, o sea, más que suficiente. Ganaba bien, ¿sí me explico? ¿Y qué pasaba? Que me di cuenta que a pesar de tener lo que yo había dicho, que en sí todo eso lo pude adquirir por el dinero, me seguía sintiendo vacío, incluso más de cuando no tenía dinero. ¿Me explico? Entonces ese fue el primer flashlight que yo tuve. Después fue avanzando, a los años regularmente ya me iba mejor, ya no estaba con esa chica, rentaba un departamento en la Condesa, bueno, un cuartito, ni siquiera departamento, un cuarto en la Condesa. Tenía dinero, ahora era soltero, tenía más dinero. ¿Y qué sucedía? Que me seguía sintiendo vacío. Entonces ahí como que algo no me cuadraba. Y lo que más me hizo darme cuenta de esto es este punto. Mira, regularmente creemos que la abundancia es tener dinero. ¿Me explico? O sea, que ser abundante, aquí lo tengo tatuado, ser abundante es tener dinero. Y la verdad es que es una mentira. Ser abundante es una energía en la que te sientes merecedor de acceder a algo o de compartir algo. Entonces, fíjate, a pesar de que yo ganaba, vamos a llevarlo a algo micro, en un día 2,000 pesos, yo era tan escaso que a pesar de que hubiera trabajado 12 horas, 14 horas, no me permitía disfrutar ese dinero. ¿Sí me explico? Recuerdo una experiencia que te quiero compartir. O sea, yo regularmente cuando ganaba esa cantidad,
Ahí en el restaurante en Chili's había un puesto que se llamaba Runner, o Runner, y trataba de que tú estabas entre la línea hacia donde sacan los platos de la cocina y entre la línea que divide la cocina. Entonces, ¿qué hace ese puesto? Ese puesto, ya sea que hubiera un QA, que se le llamaba, un cocinero que estuviera acomodándote los platos, o en ese momento yo ya había desarrollado tanto la habilidad que yo podía desempeñar las dos habilidades. Organizar los platos, ponerlos en una lámpara de calor para que no se enfríen y sacarlos corriendo para que lleguen a tiempo al restaurante. Entonces es el trabajo más demandante porque todo el día es andar corriendo, literalmente con la charola y con platos calientes, pero justamente ese no es el punto importante. O sea, el punto importante es que a pesar de que generaba muchos ingresos, no me sentía merecedor para poder gastar ese dinero. Entonces recuerdo que ese día, o sea, terminé súper cansado de todo el día estar trabajando y o sea, ya me habían dado como todas las propinas, ¿no? Que en ese momento correspondía. Recuerdo que eran como 2,000 y algo. Pero en este nivel de conciencia de escasez, no me sentía merecedor para haberme comprado algo de comer. Mira, la mayoría de los empleados que trabajaban ahí en Chile en un día que experimentaban ahí mucha gente, cuando terminaba el turno comían, ¿no? Entonces salía como, no sé, 250, 200 pesos poder comer un platillo de ahí. Y yo pude haber hecho eso. O sea, no era que no me alcanzara, pero ¿por qué no lo era? Porque había escasez mental. ¿Sí me explico? O sea, la abundancia no es tener dinero, es sentirte merecedor para poder comprarlo. Y hay una línea muy ligera entre que eres abundante y entre que lo estás derrochando, ¿me explico? Pero ese era el punto. Entonces, ¿qué pasaba? Que entonces muchas veces dentro del mismo restaurante salían platillos en los que los sacaban por error los cocineros y entonces se quedaban ahí. Entonces, justo yo guardé, creo que era una hamburguesa. Entonces yo ya sabía que no era de nadie, había salido, se había quedado ahí. Entonces la guardé como si fuera para llevar y la dejé por una repisa por arriba. Entonces al final del turno, el gerente en turno revisaba que estuviera todo limpio para que te pudieras ir, ¿no? Entonces yo ya había guardado esa hamburguesa para podérmela comer. Entonces la dejé hasta arriba. Nunca revisaban ahí los gerentes y ese día el gerente que estaba, o sea, pues empieza a revisarme para darme salida y encuentra la hamburguesa, ¿no? Y recuerdo que me volteé a ver como... O sea, obviamente se dio cuenta que yo la había guardado y, o sea, recuerdo que me vio como, no manches, o sea, ¿cómo la estás guardando, no? O sea, no puedes comprarte o tener algo para que salgas de comer. Entonces me acuerdo que me sentí, o sea, fue como el reflejo de la escasez que sentía mentalmente. Porque, te lo vuelvo a repetir, o sea, no era un tema de dinero. ¿Sí me explico? Y te lo voy a volver a compartir en otro punto que también se ve mucho la escasez mental. Mira, cuando nosotros damos antes de darnos, es otra forma en la que manifestamos o en la que se puede ver el síntoma de esta escasez mental. O sea, yo recuerdo que desde los 21 años que mi papá estuvo en este tema, yo mantuve a mi mamá, a mi hermano, y justo me encargaba de cosas que no me correspondían, sin embargo que yo había elegido. Y para mí eso no era pesado, ¿me explico? No era pesado dar a alguien más. Pero ¿qué sí era pesado? Darme a mí, invertir en mí. Y todo esto se deriva por esta programación de la Matrix que te digo. O sea, nos enseñan a perseguir el dinero. Nos enseñan y nos programan a que creamos que el dinero es lo que va a solucionar todo. O sea, el dinero va a llenar tus vacíos, el dinero te va a hacer sentir un mejor hombre, el dinero te va a hacer ver atractivo, el dinero va a hacer que tengas una mejor vida. Y en parte sí, todo eso el dinero nos los permite, pero es que el dinero es una herramienta. ¿Sí me explico? Y te voy a dar otro ejemplo que reflexionaba ayer. Platicaba ayer con Mariana, o sea, le decía... he visto, o sea, imagínate, no es la herramienta, que es el dinero. Vamos a ponerlo en este caso. O sea, la herramienta es el dinero y no depende de que la tengas o no la tengas, sino depende de quién eres. Entonces, la herramienta va a depender de quién la tiene y de quién está siendo tú en ese momento
para usarla. Entonces te voy a dar un ejemplo. Vamos a llevarlo a ChatGPT, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a ChatGPT, todo el mundo puede descargarlo gratis, puede usarlo. Y esto es la pregunta, ¿para qué lo usa la mayoría de las personas? A ver, quiero que lo pongas aquí en los comentarios. ¿Para qué lo usa la mayoría de las personas? O sea, cuando más famoso se ha hecho ChatGPT, ha sido cuando se pusieron de moda las imágenes que hacías en ChatGPT, ¿no? De estilo Pixar, estilo esto y el otro. Entonces quiero que veas, esa es una herramienta como lo es el dinero, que solamente potencializa quién eres. Por ejemplo, para personas que tenemos negocios, para personas que se dedican a ciertas cosas en específico. O sea, esa herramienta potencializa todo lo que puedes hacer. ¿Me explico? Pero no es la herramienta per se. O sea, no porque tengas ChatGPT vas a ser el más sabio. Todos lo tienen, ¿y por qué no lo son? Porque es quién eres. Es el quién eres. ¿Me explico? Y con base a quién eres es cómo vas a usar la herramienta. Lo voy a poner en otro ejemplo. Imagina, no sé, una pelota, ¿no? Una pelota de fútbol. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Juega, se divierte con ella, la ocupa para divertirse. ¿Qué puede hacer otra persona con una misma pelota? No sé, tal vez hacer arte, ¿no? Como lo hacen los futbolistas. O pararse enfrente de un semáforo, hacer dominadas y monetizar eso. Entonces hay muchas cosas en las que te puedo dar este ejemplo, pero vamos a retomar el principio de esto. La Matrix, el sistema, te programa para que persigas el dinero. ¿A través de qué? De decirte que el dinero te va a dar todo lo que siempre has soñado. ¿Sí me explico? Que va a solucionar tus problemas, que se va a acabar todo. O sea, cuando llegues a tener dinero, yo lo pensaba, ¿no? O sea, cuando gane tanto, o sea, mi vida va a desaparecer, o sea, mis problemas van a desaparecer. Entonces, fíjate, en ese momento cuando yo estaba por monetizar, recuerdo que era como 2018 y aquí en México se puso mucho de moda entrar a la Policía Federal. Entonces, literal te ponían como el sueldo, ¿no? Me acuerdo que eran como 18,500. Entonces yo decía, imagínate ganar 18,500, o sea, que cada quincena te lleguen 9,500. Es una locura. O sea, para mí en ese momento era una locura, ¿no? Como, o sea, el super sueldo. Y cuando los ganas, o sea, desde hace mucho que supero ese rango, o sea, es algo que ni siquiera te das cuenta cuando llegas, o sea, que sigue siendo lo mismo. Te sigues levantando vacío, te sigues levantando sin propósito, sigues haciendo, que es el segundo punto, cosas que no te apasionan, y es ahí donde radica el problema. Entonces vamos por ello. Primero, la primera implantación es que el dinero es lo que te va a dar la felicidad. Entonces lo más importante es el dinero. Y entonces de ahí se derivan toda la serie de cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para acceder al dinero? Recuerdo mucho esta frase y esta creencia que repetían, ¿no? Que es como, es que los que se quemaron las pestañas, o sea, como que estudiaron mucho, tienen buenos resultados. Entonces, ¿qué te da el sistema? Porque tiene una serie de pasos. Entonces tienes que estudiar, tienes que encontrar una buena licenciatura. Y ojo, tienes que enfocarte y buscar carreras, que de hecho yo así lo hice, que te van a dar dinero. No se te vaya a ocurrir buscar carreras que te gusten o cosas que te apasionen hacer. O sea, necesitas buscar carreras que den dinero. Es casi que la lista es a ver cuál da más dinero, quién gana más. Entonces, ese es el punto que quiero compartirte. O sea, desde ahí está todo programado para que pierdas. ¿Por qué? Porque te programaron para eso, para que persigas el dinero. Y entonces, por buscar el dinero, no te dedicas a lo que te apasiona. Yo recuerdo que, por ejemplo, en ese momento no tenía claro, y yo creo que el 90% de los jóvenes no tenemos claro a los 18 años qué ser, literalmente. O sea, es como una responsabilidad muy grande esa edad. Y yo, una de mis pasiones era estudiar diseño de modas. En ese momento me gustaba como el tema de la moda y todo este tema, ¿no? Entonces, afortunadamente pude compartirlo con mi papá, me apoyó para que entrara. Cuando entré me di cuenta que no era algo que realmente me gustara o que disfrutara. Al contrario, me di cuenta que era algo que no disfrutaba y que no quería hacer.
Y ahí viene un flashlight que te quiero compartir. Mira, no se trata de qué es lo que quieres estudiar. Cuando tú estás en la primaria, pues claro, sigue la secundaria, después la secundaria, la prepa. Pero de la prepa a la universidad hay un punto muy importante, que es que ya no es algo que tengas que cumplir. Es algo en lo que tienes que saltarte ese paso a la universidad y pensar a largo plazo. ¿Cuál es el largo plazo? ¿A qué es a lo que te vas a dedicar? Porque yo quería estudiar diseño de modas, pero estudiar, el siguiente paso, no dedicarme a eso. Entonces cuando me di cuenta que la acción per se que yo obtendría si estudiaba eso sería estar cosiendo, estar haciendo desfiles, tener una tienda. O sea, cuando vi el punto máximo de lo que se podía llegar, es donde me di cuenta que era algo que no quería. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que hace la programación de perseguir el dinero. ¿Por qué? Porque te olvidas de todo. O sea, literalmente te hace que entres a ese tipo de trabajos en donde ni siquiera lo estás disfrutando, solamente estás ahí por el resultado. ¿Cuál es el resultado? El dinero. Entonces, aquí viene otra creencia que se ancla de esa programación y que es que mientras más difícil sea el trabajo, más estás ganando. ¿Sí me explico? O sea, recuerdo muchas veces de que, oye, pues es que es complejo. Sí, pues es que para eso es el trabajo. Por eso se llama trabajo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que quiero compartirte. Mira, quiero que lo veas en este punto. Todo en la vida te han dicho que se persigue. Lo mismo con las relaciones de pareja. Tú quieres a la chava con tales descripciones, ¿no? Así, 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 así y exactamente. Y tú crees que persiguiéndola lo vas a obtener. Yo lo hice. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es perseguirlo? Ok, estar ahí, estar ahí, estar ahí hasta que lo consigas. Ok, lo conseguiste. ¿Qué pasa? Que eso jamás funciona. ¿Por qué? Porque perseguiste algo que no estaba diseñado para eso. Entonces, ¿qué es lo que tendría que ser? Y ese es el punto que quiero que veas para que lo llevemos al dinero. Tú te tendrías, por ejemplo, vamos a imaginar esto. Tú quieres a una mujer que tenga, que esté saludable mentalmente, que haga ejercicio, que tenga buen físico, que tenga desarrollo personal, que tenga energía femenina, que te sostenga como energía femenina. Eso es lo que tú quieres y lo persigues, lo estás buscando, ¿no? A ver dónde está esa persona. ¿Qué sucede? Que aunque llegues a ella, eso no se va a sostener, porque lo hiciste de forma, ¿cómo lo llamaremos? O sea, lo hiciste de forma directa. O sea, tú quisiste llegar ahí. ¿Qué pasa o qué tendría que ser lo que sucediera? Que tú te tendrías que convertir en el hombre que atrae. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso, tú quieres una mujer que se va bien, que se honre, que se respete, que se admire, que tenga desarrollo personal, que esté bonita. Ok, entonces, ¿tú quién tendrías que ser? Y ese es el error, que nos enseñan que se persigue. Ahora llevémoslo al dinero. Se persigue el dinero. Entonces, tú quieres dinero, entonces, ¿qué haces? Te metes a un lugar en donde hay dinero. Entonces, por eso muchas personas entran a cosas ilícitas, por eso muchas personas están en empleos que no les gusta. Por eso la mayoría de los hombres están en lugares en donde, por eso quieren que sea viernes, para irse a tomar, para irse a perder, para perderse de vacaciones, porque no les apasiona eso que están haciendo. ¿Qué tendría que suceder? Tendrías que convertirte en la persona que atrae ese dinero. ¿Sí me explico? En la persona que se creó, que elevó su nivel de conciencia, que es una persona que se admira y se respeta, que es una persona que está en forma, que es una persona que tiene mentalidad. ¿Para qué? Para atraer. Porque se han encargado de decirte que el dinero es el fin. O sea, es el fin, es lo que tienes que buscar. Y eso es un error, es una manipulación de la Matrix. El dinero es una consecuencia de cuando tú te conviertes en esa persona que lo atrae. Por eso es que cuando tienes dinero y no te has trabajado, sigues estando vacío, siguen estando los problemas, te sigues sintiendo escaso, no quieres invertir en ti, porque te enseñaron que el dinero es lo más importante, y si el dinero es lo más importante y ya lo tienes, no lo quieres perder. ¿Sí me explico? Y quiero compartirte algo que reflexionaba hoy en la mañana en el estudio bíblico, y hay un versículo, ahora no recuerdo cuál es, pero que dice que en la medida de que demos,
vamos a recibir en esa misma medida. Y eso es justamente el ejemplo más claro. Tú no puedes esperar que la vida te dé si tú no estás dando. ¿Sí me explico? Si tú no estás dando, por ejemplo, vamos a llevarlo a este ejemplo que te decía, si tú no eres la persona que se admira y se respeta, ¿qué te hace creer que va a llegar una mujer que te va a admirar y te va a respetar? La vida es un reflejo. Todos piensan que es una ventana, pero es un reflejo. La vida te va a dar lo que tú estás dando a la vida. Por eso es que ahí es donde radica uno de los mayores errores. Cuando tú persigues el dinero, toda tu vida se basa en perseguir el dinero. ¿Y eso qué sucede? Que como consecuencia empieces a generar relaciones en la misma forma. Mira, el universo es una máquina fotocopiadora. Te va a dar más de lo que tú eres. Entonces, si tú eres una persona que persigue el dinero, ¿qué tipo de mujer crees que atraes? Pues claro, la que se valida con dinero, la que solamente te ve por dinero, la que quiere que lo lleves a todos los restaurantes, la que quiere que le compres lo más caro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tú eres eso, tú te estás validando con eso. Y en la medida que tú das, que tú eres, vas a recibir. ¿Qué sucede con las amistades? Te vas a encontrar, vas a manifestar, vas a atraer personas igual a ti. Y eso es lo que yo manifesté. Hace aproximadamente algunos años que empecé en el emprendimiento, empecé a manifestar a personas que en su momento yo admiraba, ¿no? Decía, mira, esa persona tiene dinero, tiene tal resultado. Y solamente era una falsa ilusión, porque yo era lo que quería ver de esa persona. Cuando hice el switch de este cambio, que entendí que lo más importante es quién eres, tu salud, tu mentalidad, tu espiritualidad, todo cambió, porque entonces me empecé a dar cuenta que esas personas que yo había manifestado, que había traído socios, por ejemplo en el tema de la universidad en donde me estafaron, personas que eran amigos, amigas, todo se esfumó. ¿Por qué? Porque yo los había manifestado desde ese nivel de conciencia, desde el perseguir dinero. Y entonces cuando ya no persigues el dinero, cuando ya no te validas por esas cosas, cuando ya es más importante lo que consume tu cuerpo, lo que consume tu mente y lo que consume el corazón, ya no están ahí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Y con eso terminamos. Mira, todo se vuelve un círculo en el que tú mismo te metes cuando entra esta programación de forma inconsciente. ¿Y cuál es la programación? Perseguir el dinero. Listo. Se nos terminó la batería, terminando de grabar. Ahora estamos aquí ya listos para ir a trabajar y justo quiero compartirles eso. Quiero terminar la idea del punto que les decía. Mira, cuando tú solamente estás operando por dinero, es el resultado de lo que vas a obtener. Es el resultado de lo que vas a obtener. Vas a obtener experiencias desde el perseguir. ¿A qué me refiero con esto? Todas las experiencias que tú estés viviendo, como estar en un trabajo que no te gusta, como no perseguir tus sueños, como literalmente estar haciendo algo que no te gusta porque estás ahí por dinero, por el resultado. Imagínate lo ilógico que es esto. Te voy a dar una metáfora que me cambió la perspectiva por completo. Imagínate lo que es esto. Hace como, no sé, desde que tenía como 22 años empecé a correr. Era lo que me gustaba. Corría ahí donde vivía por la Condesa. Luego ya hasta como hace 2 años lo retomé ya más en forma. El año pasado corrí mi primer medio maratón y he estado corriendo ahora como más latente. Pero imagínate lo paradójico y lo ilógico que es esto, que tú imaginas que te gusta correr, pero solamente estás corriendo por llegar a la meta. O sea, imagínate que solo estás corriendo por llegar a la meta. ¿Cuánto es el tiempo que tardas en cruzar la meta? O sea, son segundos. ¿Me explico? O sea, solamente estás corriendo por el resultado, por la medalla, porque van a dar plátano, porque vas a llegar a una post fiesta después de correr. Así de ilógico es solamente perseguir el dinero. Las personas que corremos, por ejemplo, lo corremos o corremos más bien porque es algo que te gusta. No solamente el llegar o sea, el llegar a la meta, ¿sí me explico? Sino te gusta todo lo que haces para llegar a la meta. Entonces te gusta desde que estás alistándote en la mañana,
desde que estás alistándote en la mañana te gusta, ¿sí me explico? Te gusta desde que estás un día antes previendo la carrera, te gusta desde que te levantaste temprano para alistarte para la carrera de ese día. Entonces, no solo te gusta recibir la medalla, te gusta todo el pre, ir corriendo, ir sudando, ir con tus pensamientos. ¿Sí me explico? Y es lo mismo el perseguir solamente el dinero. O sea, la meta de la carrera es el final, que dura 1 o 2 segundos. Y perseguir el dinero es solamente enfocarte en esto. No es el fin en sí, es es más bien la consecuencia. La medalla es la consecuencia de haber corrido. El dinero es la consecuencia de cuando hiciste, te convertiste. ¿Sí me explico? Pero entonces, imagínate, el 1% de el conseguirlo, desperdiciaste todo el 99%. ¿Por qué? Porque solamente estás operando por esto. Ahora, bajado a otro término, estás buscando y persiguiendo el dinero y te estás perdiendo de la vida. O sea, solamente estás en la meta cuando llega la quincena, cuando llega el pago. ¿Sí me explico? Pero te estás perdiendo de todo lo que es la vida. Y ese es justamente el mensaje. Nos perdemos por esta programación de la Matrix, de que hay que perseguir el dinero, de que el dinero es lo más importante. Y por eso vas a ver a personas que lograron el éxito financiero, que tienen dinero, pero siguen perdidos, porque no llenaron aquí ni aquí. ¿Sí me explico? Y eso es el resultado de perseguir el dinero. Sí o sí te vas a destruir. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas. Y voy a citar este último fragmento de una película que me llamaba mucho la atención. Ahora no recuerdo el nombre, pero es una película que justamente todos tienen un tiempo que se les va regresando, entonces pagas todo con tiempo. Entonces, este brother al que le regalan mucho tiempo, tiene un amigo. Entonces va y le regala, creo que 10 años de vida. Y le regala mucho dinero, por llamarlo de alguna forma. ¿Y qué pasó con esa persona que recibió los 10 años? No había pasado mucho tiempo y ya se había muerto. ¿Por qué? Porque era una persona que se había convertido en la persona lista para atraer esa cantidad de tiempo o de dinero. Lo mismo pasa, por eso es que no tienes lo que quisieras, porque no estás listo, no estás preparado, te destruirías. ¿Sí me explico? Yo, por ejemplo, cuando tenía 18 años y que quería que me regalara un coche mi papá, yo no estaba listo para eso. Qué bueno que no me lo regalaron. Me explico primero porque hubiera sido su peor inversión de mi papá. Y en siguiente porque tal vez yo no estaría aquí. Era un hombre que no se amaba, que no se respetaba, que tomaba, que se emborrachaba, que no tenía control del mismo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Me hubiera destruido. Y lo mismo pasa cuando solamente operamos por dinero. Te vas a destruir. Así que encantado de haberte compartido esta programación, esta obra maestra de la Matrix a través de este video. Y te dejo listo para el siguiente video. Compárteme en los comentarios qué tanto sentido te hace, en qué momento tú te has sentido escaso, como yo te lo compartía cuando me comí la hamburguesa o cuando estás en esta carrera solamente persiguiendo el dinero. Así que te veo en el siguiente video.